Asambleísta Edwin Baca. Gracias, señor presidente. Estimadas y estimados asambleístas, yo en primer término quiero coincidir plenamente con aquellas expresiones derivadas del análisis técnico de la proforma presupuestaria para el 2010, así como también las evaluaciones que se han hecho a la proforma que ya está siendo ejecutada y que está por cerrarse ya su presupuesto en el año 2009 y más aún las proyecciones que se tiene para efectos del presupuesto cuatrianual. Por ello, de entrada, yo me sumo a aquellos conceptos que hablan de devolverle al Ministerio de Finanzas con todas las observaciones que aquí se ha planteado para que reformule una proforma presupuestaria que se ajuste a la realidad. No puede ser posible, como bien señalaba el asambleísta Vaquerizo, cuando de los estudios económicos se desprende que en la región latinoamericana habrá un crecimiento del 3%, esta proforma no tenga el suficiente sustento técnico y se plantee un crecimiento económico del PIB del 6.8%. Eso nos parece realmente una actitud irresponsable porque no tendrían el suficiente sustento y justificativo los ingresos que se plantean en la proforma. De otra parte, quiero señalar que no se están cumpliendo los mandatos constitucionales en cuanto tiene que ver a educación, a salud y a otros sectores, así como también no estamos siendo justos y equitativos con varios grupos que reclaman con justicia y con derecho sus asignaciones. Los artesanos son parte vital y fundamental del país. La clase artesanal permanentemente ha sido invisibilizada y ha sido olvidada por los gobiernos de turno. Y en esta proforma también se evidencia a todas luces la falta de conciencia con un sector que está generando y que está llamado a ser realmente una reivindicación económica. Por ello, también quiero plantear que una vez que el Ministerio de Finanzas reajuste la proforma presupuestal para el año 2010, se reasigne la cantidad de $1 millón para la clase artesanal, porque conforme a la ley y conforme a la Constitución les asiste ese derecho. Por otra parte, señor presidente, y estimadas y estimados legisladores, no puede ser posible que a los gobiernos seccionales autónomos se les siga mezquinando los recursos. Del análisis técnico que personalmente con mi equipo de asesores hemos podido hacer de la proforma en tan pocos días, con todas las limitaciones del caso, es claro y evidente que los recursos que los municipios y los consejos provinciales van a recibir en el año 2010 son exactamente iguales a los que recibieron el año 2008. Y eso implica que la obra pública, el saneamiento ambiental como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, equipamiento urbano y otras, tendrán que paralizarse en su ejecución. Planteamos la necesidad, señor presidente, de que los gobiernos seccionales autónomos, desde las juntas parroquiales, los municipios y los consejos provinciales, tengan reasignaciones importantes. Más aún consideremos de que muchas leyes que alimentaban recursos a las provincias o lo que se llamaban las preasignaciones ya no están más, pero no ha habido la suficiente compensación para eso. Reitero que el presupuesto para el año 2010 va a ser exactamente el que recibieron en el año 2008. Bien se ha dicho, no ha disminuido, pero los ingresos y los gastos que tienen los municipios, por ejemplo, para atender una ingente obra pública y los consejos provinciales no van a estar
contemplados o no están contemplados en esta proforma. Por ello, señor presidente, planteamos, porque esto no es cuestión también de una cultura de queja, sino más bien de hacer aportes positivos para la ejecución presupuestaria. Planteamos y evidenciamos de que en la proforma no hay incremento considerable en cuanto tiene que ver a la recaudación de impuestos, y hago claramente mención de que no me refiero a incrementar más impuestos al pueblo ecuatoriano, sino que todavía el SRI, a pesar de que tiene todas las herramientas legales y administrativas para cobrar los impuestos, no cobra a los grandes evasores del país. Todavía no se tiene cifras reales y exactas de esas grandes empresas que no están tributando como debe ser. El SRI tiene todas las herramientas para cobrar esos impuestos y tiene que hacerlo, porque la proforma no se refleja realmente esa situación. Asimismo, quiero plantear una observación en cuanto tiene que ver al fondo de las universidades. Ese fondo de las universidades, primero, que el gobierno no ha solucionado el tema de la deuda que tiene con la universidad del país. Y segundo, de que no hay incrementos significativos para el campo de la investigación científica en las universidades. Hace algunos días teníamos aquí en el Pleno del Parlamento un informe del CONEA, y uno de los parámetros que ahí se decía es que las universidades no están haciendo investigación científica. Pero ¿cómo van a hacer investigación científica si no se les asignan los recursos para que puedan emprender en este tipo de actividades? El sector agropecuario, amigas y amigos asambleístas, y tengo que referirme brevemente a cada uno de los sectores porque hay lamentablemente decrecimiento en los valores que se asigna a cada uno de los sectores en relación al PIB. Podrá verse algún aumento de cantidad, pero si usted le hace una relación al crecimiento económico, nosotros vemos a las claras de que se está en un franco decrecimiento de las asignaciones, por ejemplo, al sector agropecuario, al sector salud, al sector vivienda. ¿Y cómo puede ser posible que para el sector de defensa, cuando todos hemos hablado que aquí lo importante es fortalecer una cultura de paz, fortalecer el desarrollo del país, haya incrementos significativos en el presupuesto asignado a defensa? No estamos personalmente de acuerdo con ese tipo de incrementos. Igual, la preocupación latente, señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas, que al rubro de gastos de la Presidencia de la República haya un incremento que lo considero por demás desmesurado y que no está justificado, en detrimento de otras asignaciones o de otros sectores que pudieran ser beneficiados de estos recursos. Para concluir, señor presidente, consideramos que el presupuesto es una herramienta técnica que tiene el gobierno para cumplir con sus objetivos, para cumplir con su plan de trabajo. Pero esta herramienta técnica también tiene que tener una base de un pacto social. Todos los ciudadanos y ciudadanas del país tienen y tenemos el derecho a conocer la formulación, la planificación, la ejecución y la evaluación presupuestaria. Existen más de 500 millones que no están siendo contemplados para los sectores de educación y salud. Y eso me parece que siendo sectores prioritarios dentro del país, gracias señor presidente, y con esto concluyo, no estamos absolutamente de acuerdo, no estamos con esta programación presupuestaria. Creemos firmemente que el Ministerio de Finanzas, con reglas claras, con fundamentos económicos, técnicos, ajustados a la realidad, debe reformular esta propuesta, debe reformular la proforma presupuestaria del año 2010
y que no le faguemos a la educación, a la salud, a la vivienda, que no le faguemos a los gobiernos seccionales autónomos, que no les faguemos a los artesanos, que no les faguemos a los sectores vulnerables, porque si esto es una herramienta técnica para hacer más vivible la realidad dura que tiene el ciudadano, hagamos entonces de este presupuesto la gran posibilidad de consensuar y dialogar. Gracias, señor presidente. Gracias, estimadas y estimados legisladores.